Hola, mi nombre es Daniela Fonseca, cursante de la materia de Controles Eléctricos 2, y voy a estar hablando sobre la actividad número 5 que trata sobre los variadores de frecuencia y el arranque suave. Variador de frecuencia. Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. El uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene muchas ventajas financieras, operativas y medioambientales, ya que supone una mejora de la productividad, incrementa la eficacia energética y a la vez alarga la vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas que provocan tiempos de improductividad. En resumen, regulando la frecuencia de la electricidad que recibe el motor, el variador de frecuencia consigue ofrecer a este motor la electricidad demandada, evitando así la pérdida de energía o lo que es lo mismo, optimizando el consumo. Existen diferentes tipos de variadores de frecuencia y existen diferentes usos. Para saber cuál es el variador de frecuencia que más se ajusta a los fines deseados, hay que conocer de antemano dos factores muy importantes. El primero, cuál es el voltaje con el que estamos trabajando, y el segundo, cuál es el tipo de motor al que conectaremos el variador. A grandes rasgos, estas serían las diferentes tipologías. Primero, variadores de frecuencia de corriente alterna son los antes mencionados antes mencionado. Variadores de frecuencia de corriente directa. Estos están destinados a motores alimentados por corriente continua. Variadores de frecuencia de voltaje de entrada se encargan de generar una nueva onda sinusoidal de tensión, introduciendo una serie de onda cuadrada y mediante la variación del voltaje. Los variadores de frecuencia de fuentes de entrada. En este caso es el caudal de onda cuadrada el que se recibe de entrada. Requieren grandes inversores para mantener una corriente constante. Variadores de frecuencia de ancho de pulso modulado, llamado PWM por sus siglas en inglés, mantiene el par motor constante por medio de una serie de pulsos de voltaje constante realizados por unos transistores. Variadores de frecuencia de vector de flujo de ancho de pulso modulado cuentan con un microprocesador que gestiona el proceso de la regulación o variación de la corriente al motor. Ahora bien, si nos preguntamos cuáles son los principios básicos por los que se rige un variador de frecuencia, encontramos los primeros 4 pasos. Paso 1, convertir CA entrante en CC. Paso 2, suavizar la onda de C. Paso 3, convertir la CC a la variable CA. Paso 4, calcular y repetir. Bien. Motor del variador de frecuencia. El motor usado en un sistema VFD es normalmente un motor de inducción trifásico. Algunos tipos de motores monofásicos pueden ser igualmente usados, pero los motores de 3 fases son los normalmente preferidos. Varios tipos de motores síncronos ofrecen ventajas en algunas situaciones, pero los motores de inducción son más apropiados para la mayoría de propósitos y son generalmente la elección más económica. Los motores diseñados para trabajar a velocidad fija son usados habitualmente, pero la mejora de los diseños de motores estándar aumenta la fiabilidad y consigue mejor rendimiento del variador de frecuencia. Si hablamos del controlador del VFD, el controlador de dispositivos de variación de frecuencia está formado por dispositivos de conversión electrónicos de estado sólido. El diseño habitual primero convierte la energía de entrada CA en CC usando un puente rectificador. La energía intermedia CC es convertida en una señal cuasi sinusoidal de CA usando un circuito inversor conmutado. El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos, pero también se usan rectificadores controlados. Debido a que la energía es convertida en continua, muchas unidades aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas, actuando como un convertidor de fase o un variador de velocidad. Tan pronto como aparecieron los interruptores semiconductores, fueron introducidos en los variadores de frecuencia, siendo aplicados en inversores de todas las tensiones disponibles. Actualmente, los transistores bipolares de puerta aislada son los más usados en la mayoría de circuitos inversores. Las características del motor CA requieren una variación proporcional de voltaje cada vez que la frecuencia es variada. Por ejemplo, si un motor está diseñado para trabajar a 460 voltios a 60 Hz, el voltaje aplicado debe reducirse a 230 volts cuando la frecuencia es reducida a 30 Hz. Así, la relación voltio-hercio deben ser regulados en un valor constante. Ahora bien, hablando de los arranques suaves, los arrancadores suaves son dispositivos estáticos de arranque desarrollados para acelerar, desacelerar y proteger los motores de inducción trifásicos a través del control de la tensión aplicada en el motor. Existen 3 métodos principales para el arranque suave de un motor de inducción. El primero, arranque directo,
que tiene como ventaja menor coste económico, mayor sencillez, mayor velocidad y par de arranque. Y como desventaja, altas corrientes de arranque, mayor desgaste mecánico del motor. Arranque estrella del triángulo. Tiene como ventaja consumo inicial de corriente entre 1 entre 3 menor. Coste de equipos bajo, perfecto para aplicaciones con poco par de arranque. Y como desventaja, par de arranque reducido y el motor tiene que permitir la conexión estrella-triángulo, aparte conexionado un poco más complejo. Arranque con arrancador suave. Ventaja: control total de arranque del motor, mucho menor desgaste mecánico del motor, mayor ahorro eléctrico y bien protección del motor. Desventajas: coste más elevado y par reducido en el arranque. ¿Cómo funciona un arrancador suave? Los motores de inducción tienen una corriente de arranque bastante elevada, que pueden ser entre 3 y 15 veces la corriente nominal en funcionamiento normal. A pesar de que puede ser asumible a lo largo plazo, puede dañar tanto el motor como la red de alimentación. Los arrancadores suaves controlan la tensión eficaz de entrada al motor desde cero o un valor configurable hasta la nominal de funcionamiento para el arranque y al contrario para la parada. Regulando la tensión de alimentación, controlamos la corriente de arranque que consume el motor y el par que se genera. Controlando la tensión de alimentación, los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque. Bien, comparando la eficiencia del arrancador suave y el variador de frecuencia, encontramos que los arrancadores suaves pueden alcanzar eficiencia hasta de 99.5 a 99.9%. Normalmente se pierde menos de un voltio a través de un SCR. La eficiencia depende del tamaño del arrancador suave y del voltaje trifásico aplicado. Tras complementarse el proceso de arranque, un arrancador suave con derivación integrada como el CMC3 y el CMC Flex activa un contactor de derivación interna. Los CSR dejan de dispararse y toda la corriente de marcha circula a través de los contactos, lo cual mantiene o mejora la eficiencia cuando funcionan a velocidad plena y adecuadamente cargados. Los arrancadores suaves son más eficientes que los BFD. Ahora bien, los variadores suelen tener una eficiencia del 95 al 98% durante el arranque, la marcha y el paro, a menos que se haya establecido el paro por inercia. Los componentes activos como los IGBT están encendidos, no obstante, determinados variadores son capaces de ajustar mejor el consumo de potencia durante el modo de marcha. Cuanto mayor sea el número de impulsos en el variador, mayor es la eficiencia. Por ejemplo, un variador de 6 pulsos tiene una eficiencia de 96.5-97.5%. Ese es un ejemplo. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención.